En esta tarde nos vamos a una comunicación telefónica, en este caso con la periodista Marta César, porque hay un proyecto a nivel nacional, ¿no? Una diputada justamente ha presentado un proyecto para que definitivamente se saque el sexo del documento de identidad, y esto pretende seguir avanzando. Así que vamos a hablar qué es esto de las identidades sin sexo, ¿no? Porque es necesario también que nuestro país pueda dar ese gran paso. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel, ¿cómo estás? Bien, Mira, muy antes bien. que nada, quiero repudiar enérgicamente la actitud del diputado nacional Olmedo, quien ha estado involucrado en un siniestro vial que dejó hasta ahora como saldo una persona fallecida y 2 personas graves. Lo repudiable de la actitud de este diputado nacional Olmedo es que dejó a las personas abandonadas. Dice él que fue hasta una estación de peaje y ahí pidió ayuda. Y digo que lo repudiable es que aún con el cadáver caliente salió ahí a todos los medios, en todos los medios de comunicación, tratando de hacer campaña política con un muerto. Es a lo Bolsonaro más o menos. Es algo terrible, repudiable, detestable, es algo miserable, porque creo que por respeto a la familia que está llorando todavía un muerto, a los amigos y amigas y a esas personas que no sabemos si se van a reponer o van a morir también, tendría que haberse callado la boca y no aparecer en los medios de la manera descarada en que apareció, inclusive presentándose como víctima. Así que, bueno, quiero repudiar eso, y además porque es una persona que desde esa mentalidad fascista que tiene, ha dicho que si él llega a ser presidente va a tirar abajo todo este tipo de leyes que tengan que ver con avanzar en los derechos de personas del colectivo LGBTIQ. Bueno, Mabel, como vos decías, se trata de la diputada nacional Silvia Orne, que es del movimiento Evita, y presentó un proyecto de ley para que se elimine la categoría de sexo, la categoría sexo en los documentos nacionales de identidad. Y esto teniendo en cuenta que hubo un precedente en Mendoza donde una jueza hace lugar al pedido de una persona para que en su documento ya no figurara su sexo, de manera tal que en un acto histórico por primera vez una persona obtiene un DNI con sexo indefinido. Y lo que dice la diputada que presenta este proyecto, acuerdo a este fallo que se dio en Mendoza, que este proyecto de ley es muy novedoso, porque en realidad lo que se busca es, de alguna manera, resquebrajar esas posiciones retrógradas, rígidas, que todavía, y me parece que cada vez más, se asientan en el imaginario colectivo con respecto a las identidades sexuales y de género. El tema es que el sexo ha sido siempre un elemento, como dijo la diputada, un elemento de discriminación y de estigmatización, porque antes el color de la piel, la religión o el grado de alfabetización o la raza eran los elementos con los que se estigmatizaba a las personas. Y en los últimos años, especialmente en estos últimos tiempos, es el género y la sexualidad de las personas. Claro que tenemos que hablar de diversidad sexual si nos vamos a referir a esto. Yo voy a tratar de ser lo más llana y simple posible con esto, porque es una cuestión compleja, obviamente. Y no hay que tenerle miedo, porque aún en los lugares, en países como Rusia, por ejemplo, donde está penalizado expresar públicamente tu identidad de género, lo que es una barbaridad, y esto a instancia del señor Putin, que me encantaría que cuando venga acá al G20, a participar de G20, alguna periodista le pregunte por qué,
y está penalizada esta expresión pública de los géneros. Más allá de eso, en todos los países del planeta tienen un conjunto de categorías de género que son los que sirven o podrían servir como una base de formación de identidad social de cada persona, porque es como vos sos y cómo te presentás en la sociedad. Me imagino que debe ser un dolor terrible para aquellas personas que se autoperciben con una identidad distinta a su sexo y tienen que reprimirlo. Debe ser un dolor tremendo. Sí, sí, por supuesto. Cuando hablamos de diversidad sexual, tenemos que decir que estamos haciendo referencia a las distintas formas de expresar el afecto, el erotismo, el deseo, también las prácticas amorosas y sexuales entre las personas, que no se limitan solamente a las relaciones de pareja, esta cuestión binaria que se impuso, que la humanidad impuso de manera arbitraria entre un hombre y una mujer. La diversidad sexual incluye la heterosexualidad, por supuesto, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, se habla ahora de pansexualidad, y se siguen sumando situaciones en el mundo a medida que hay países que avanzan en ampliar derechos para las personas, y donde estas cosas son vistas con total y absoluta normalidad. Digo que como no hay una única forma de ejercer esta sexualidad y estos afectos, es que tenemos que hablamos de identidad sexual y de identidad de género. Cuando hablamos de identidad sexual, decimos que la identidad sexual es esa percepción subjetiva, privada de una persona, que está definida por la atracción de su objeto sexual. Ejemplo, si un varón tiene como objeto sexual a otro varón, con la misma genitalidad, etcétera, estamos hablando de un hombre gay. Claro. Una persona gay. Y si hablamos de una mujer cuyo objeto de amor y deseo y de erotismo es otra mujer, estamos hablando de una construcción identitaria lesbiana. Y que también es una manera de autodeterminarte sexualmente. Bueno, ¿y cómo se avanzaría en esto, Marta? Yo creo que con esos dos ejemplos vamos aclarando un poquito qué es lo que representa, ¿no?, esta construcción de la identidad y por qué, digamos, estas dos categorías, esta concepción binaria que vos mencionabas, no tendría que seguir existiendo, ¿no? Porque hay mucha gente que no se identifica con el sexo femenino o con el sexo masculino, justamente, ¿no? Sino que estamos hablando de personas travestis, también transexuales y transgénero. Claro. O los intersex. Básicamente, que son las personas de los sectores más vulnerados, que son las personas más rechazadas, aún más que las mujeres lesbianas y los varones gays. Claro. Son mucho más rechazadas, estigmatizadas, no tienen acceso a la salud, a la educación, las echan de los colegios, las estigmatizan, no les dan trabajo cuando van a pedir trabajo. Hay pocas chicas trans que han podido acceder al mercado laboral. Por eso me parece de mucha importancia que estos temas por lo menos se debatan, ¿no? Y eliminar la categoría sexo del DNI va a permitir que esta cuestión, digamos, que se termine con la estigmatización, discriminación por cuestión de género. Sos una persona humana, portadora de todos los derechos en igualdad de condiciones como todas las personas del planeta. Entonces, me parece que no hay que tenerle miedo a esto, la diversidad sexual existe, las identidades sexuales y de géneros existen, por lo tanto debemos seguir trabajando y aplaudimos a esta diputada nacional que
ha presentado este proyecto. Por supuesto que el movimiento feminista va a acompañar esta acción y este proyecto, sobre todo porque ya hay un antecedente jurídico muy importante, que sienta es el fallo de una jueza en Mendoza. Claro que sí. Y ya viendo un fallo jurídico, entendemos que hay una base muy sólida para seguir avanzando en esto de que cada persona pueda vivir, disfrutar, ser feliz, disfrutar de todos sus derechos con la identidad sexual o de género con la que se autoperciba o con la que quiera ejercer. Y esto no es, como dice por ahí, ha dicho un diputado, que queremos homosexualizar la sociedad, que queremos degenerar la sociedad, porque si hay personas cuyo objeto sexual no es una persona del mismo género, no va a ser ni gay ni lesbiana, y se siente perfectamente bien con su identidad, como se autopercibe, y su genitalidad. Tampoco va a haber problema de que sea trans ni cosa por el estilo. Bueno. Entonces tenemos que seguir avanzando hacia una sociedad donde, como dije, las identidades sexuales, personas que aman a personas o se relacionan sexualmente con personas de su mismo género, o personas transexuales cuyo sexo biológico no coincide con su autopercepción psicológica y de género, digo que si no trabajamos por eso, no vamos a tener nunca una sociedad justa y equitativa. Tal cual. Así que hacia eso vamos. Muchísimas gracias, y Marta. El movimiento feminista básicamente va a poner todo su esfuerzo para que este proyecto se pueda apruebe abordar. Y todas las personas, más allá de su identidad de género y sexual, puedan vivir plenamente su ciudadanía. Por supuesto que sí. Al negarles derechos, les estamos negando ciudadanía también. Muchísimas gracias, Así que hacia eso vamos, Mabel, y esperemos que este proyecto tenga un muy buen final. Muchísimas gracias, interesantísimo el planteo, gracias por traernos este tema. Nosotros vamos cerrando el programa desde aquí, te agradecemos a vos también que nos hayas acompañado en esta jornada y por supuesto mañana nos reencontramos como siempre a través de la pantalla del 10 TV a partir de las 16. Chau, chau.